Catena Áurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Lucas. Capítulo 5. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 5, 1, 4. Y aconteció que se agolpaban las gentes hacia él, para oír la palabra de Dios, y él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Y los pescadores habían saltado a tierra, y lavaban sus redes. Y entrando en una de estas barcas, que era de Simón, rogó que la apartase un poco de tierra. Y estando sentado, enseñaba al pueblo desde la barquilla. VV 1, 4. San Ambrosio, in Lucamblic 4. Cuando Jesús hubo dispensado la salud a varias clases de enfermos, y ni el tiempo ni el lugar detenía a las turbas deseosas de salud, declinó la tarde. Y le seguían. Un lago les disputa el paso, y le rodeaban por todas partes. Por ello se dice. Y aconteció que agolpándose las turbas hacia él, etc. Crisóstomo, estaban unidos a él, lo amaban, lo admiraban, y deseaban tenerlo siempre consigo. ¿Quién se separaría de él cuando hacía tales milagros? ¿Quién no querría ver aquel rostro y aquella boca que decía tales cosas? No solo era admirable cuando hacía milagros, sino que su solo aspecto abundaba en gracia de una manera extraordinaria. Por lo que cuando hablaba le oían con el mayor silencio, y nunca interrumpían su discurso. Por esto se dice. Y acudían a él para oír la palabra de Dios, etc. Prosigue. Y él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Veda aseguran que el lago de Genesaret era el mismo mar de Tiberíades, y que tomó el nombre de mar de Galilea en atención a la provincia que le rodeaba. Genesaret se llama también porque este mar se parece a un lago, que encrespando sus olas parecía que él mismo era quien se agitaba, y en griego quiere decir que engendra la brisa. Sus aguas, en vez de ser tranquilas como las de los lagos, son frecuentemente agitadas por los vientos. Son dulces y buenas para beber. Pero en la lengua hebrea se acostumbró a designar con el nombre de mar a toda reunión de aguas, sean dulces o saladas. Teofilacto. El Señor huye de la gloria, cuanto más ella le persigue, y por ello, separándose de las turbas, entró en la barca. ¿De dónde prosigue? Y vio dos barcos que estaban a la orilla del lago. Y los pescadores habían saltado en tierra, y lavaban sus redes. Crisóstomo. Lo cual era señal de descanso. Pero, según San Marcos, los encontró remendando sus redes. Tanta era la pobreza de aquellos pescadores que remendaban sus redes, no pudiendo comprar otras. Queriendo reunir oportunamente a toda la concurrencia, y que nadie se quedase a su espalda, y con el fin de que todos le viesen cara a cara, subió en el barco. Por esto dice. Y entrando en una nave que era de Simón, le rogó, etc. Teofilacto. He aquí la mansedumbre de Jesucristo, que ruega a Pedro. Y la obediencia de Pedro, en todo. Crisóstomo. Después que hizo tantos milagros, expone de nuevo su doctrina. Y encontrándose en el mar, pesca a los que están en tierra. Y de aquí prosigue. Y estando sentado, enseñaba al pueblo desde la navecilla. San Gregorio Nacianceno, de repudio condescendiendo con todos, a fin de sacar al pez del abismo, esto es, al hombre que nada en las cosas móviles y en las amargas tempestades de esta vida. Veda. Místicamente hablando, las dos naves representan al pueblo judío y gentil, los cuales vio el Señor, porque conoce quiénes son los suyos en uno y otro pueblo. Y al verlos, esto es, visitándolos con su misericordia, los conduce a la playa tranquila de la vida futura. Los pescadores son los doctores de la Iglesia, que nos pescan con la red de la fe, y, como a la playa, nos conducen a la tierra de los vivos. Pero estas redes unas veces se tienden a la pesca, otras veces se lavan para plegarlas, porque no todo el tiempo es propicio para la predicación, sino que el doctor debe hablar unas veces y otras ocuparse de sí mismo. La nave de Simón es la iglesia primitiva, de quien dice San Pablo. El que hizo a Pedro apóstol de los circuncisos Gal 2,8. Se dice bien. Una barca, porque la multitud de los creyentes tenía solo un corazón y una alma, HCH 4:32. San Agustín, de Qua Esteban. 2:2. Desde la cual enseñaba a las turbas. Porque enseña a las gentes con la autoridad de la iglesia.
Y en cuanto a lo que dice, que subiendo el Señor al barco suplicó a San Pedro que le separase un poco de la tierra, da a entender que se debe predicar a las gentes con moderación. Ni mandándoles lo terreno, ni apartándolos de la tierra a lo profundo de los misterios. También quiere decir que debe predicarse primero a las gentes que están más cerca. Después dice, entra más adentro, manda predicar a las naciones más remotas. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 5, 5, 7. Y luego que acabó de hablar, dijo a Simón, entra más adentro, y soltad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, sin haber cogido nada. Mas en tu palabra soltaré la red. Y cuando esto hubieron hecho, cogieron un tan crecido número de peces, que se rompía su red. E hicieron señas a sus compañeros, que estaban en el otro barco, para que viniesen a ayudarlos. Y vinieron, y de tal modo llenaron los barcos, que casi se sumergían. VV 5, 7. San Cirilo, después que había enseñado bastante al pueblo, vuelve otra vez a sus obras admirables. Y por medio del oficio de pescador, pesca a sus discípulos. ¿De dónde prosigue? Y luego que acabó de hablar, dijo a Simón, entra más adentro, y soltad vuestras redes para pescar. Crisóstomo, acomodándose a las circunstancias de los hombres, así como llamó a los magos por medio de una estrella, llama ahora a los pescadores por medio del arte de pescar. Teofilacto. San Pedro no tardó en obedecer, y por esto prosigue. Y respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, sin haber cogido nada. No añadió, pues. No te obedeceré, ni me expondré a trabajar por segunda vez en vano. Sino que añade. Mas en tu palabra soltaré la red. Y como el Señor había instruido las turbas desde el barco, no dejó sin recompensa a su dueño dispensándole beneficios de dos maneras. Primero, dándole multitud de peces, y después, haciéndolo su discípulo. Por lo que sigue. Y cuando esto hubieron hecho, cogieron una copiosa multitud de peces, etc. Cogió tantos peces, que no pudo sacarlos afuera, sino que tuvo que pedir auxilio a sus compañeros que estaban en otro barco, para que viniesen. Los llama por señas, porque no podía hablar asombrado por la gran cantidad de peces que había cogido. Y aquellos le prestaron su auxilio, porque dice. Y vinieron, y de tal manera llenaron las dos barcas, etc. San Agustín, de Conseban. 2, 9. San Juan parece contar el mismo milagro 1. Pero es otro muy distinto, y que se verificó después de la resurrección del Señor en el mar de Tiberíades. No solamente se diferencian estos dos prodigios en cuanto al tiempo, sino también en cuanto a la misma cosa. Porque en el milagro que refiere San Juan se dice que arrojó la red a la derecha, y sacó 153 peces. Grandes en verdad, y tanto, que el evangelista especificó su magnitud diciendo que, a pesar de ello, las redes no se rompieron. Fijándose sin duda, en este otro prodigio que refiere San Lucas, en el que se rompían las redes, por los muchos pescados que habían cogido. San Ambrosio. Místicamente, la barca de Pedro, que flota según San Mateo y que según San Lucas se llena de peces, figura la iglesia flotante en su origen, y llena después hasta rebosar. No zozobra esta que tiene a Pedro. Pero fluctúa aquella que tiene a Judas. En una y otra se encuentra Pedro, pero el que permanece firme por sus virtudes es perturbado por las extrañas. Evitemos el trato con el traidor, no sea que vacilemos muchos, empujados por uno solo. Hay perturbación allí donde se encuentra poca fe. Y gran seguridad donde hay perfecto amor. Últimamente, aun cuando se manda a otros que arrojen sus redes, solo a Pedro se le dice. Entra más adentro. Esto es, hasta el fondo de la cuestión. ¿Qué cosa hay más elevada que conocer al Hijo de Dios? Mas cuáles son las redes que se manda a los apóstoles tender sino los discursos, que como los rodeos y vueltas de las discusiones no dejan escapar a los que cogen. Los instrumentos de los apóstoles son redes de pesca que no hieren a los que cogen, sino que los reservan. Y que, desde el abismo donde se agitaban, los hacen subir a lo más elevado. Dice, pues. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, sin haber cogido nada. Porque en realidad el fruto que ha de cogerse por medio de la predicación no depende de los hombres, sino de Dios. Los que antes nada habían cogido ahora hacen una gran pesca con la palabra de Dios.
San Cirilo. Esto prefiguró lo que había de suceder. No trabajan en balde los predicadores de la doctrina evangélica cuando tienden sus redes, sino que aumentan siempre nuevas comunidades a la Iglesia de Dios. San Agustín, de Quest. Evan. 2. Las redes que se rompían y las barcas llenas de tanta abundancia de peces, que casi se sumergían, significan que habrá en la Iglesia tal multitud de hombres canales, que la desgarrarán con herejías, y perturbarán su paz con cismas. Veda. Se rompe la red pero no escapa el pez, porque el Señor defiende siempre a los suyos contra los escándalos de sus perseguidores. San Ambrosio. La otra nave es el judaísmo, de la que son elegidos San Juan y Santiago. Estos pasaron de la sinagoga a la nave de Pedro, esto es, a la iglesia, para que llenasen las dos naves. Todos, pues, se postran cuando se pronuncia el nombre de Jesús, ya sean judíos, ya griegos. Veda. O la otra nave es la iglesia de los gentiles, la cual, no siendo suficiente una nave, se llena también de peces escogidos. Porque el Señor conoce quiénes son los suyos, 2 Tim 2:19, y sabe el número total de sus elegidos. Aun cuando no encontró a muchos que creyeran en él entre los judíos, sabe perfectamente quiénes van a admitir la fe y van a ser premiados con la vida eterna, y busca a los suyos una colocación a propósito en otra nave, llenando también los corazones de los gentiles con la gracia de su fe. La segunda nave se llama cuando se rompe la red. Así, cuando Judas el traidor, Simón Mago, Ananías y Zafira y muchos de los discípulos se retiraron, enseguida San Bernabé y San Pablo fueron agregados para el apostolado de los gentiles. San Ambrosio. También podemos entender que la otra nave representa a otra iglesia, pues de la única iglesia se derivan muchas iglesias particulares. San Cirilo. Hace señas a sus compañeros para que le ayuden. Muchos continúan los trabajos de los apóstoles. En primer lugar aquellos que escribieron los evangelios. Después, los que han sido constituidos en pastores y presidentes de los pueblos y en doctores de la verdadera doctrina. Veda. Las naves de estos se llenan con aumento cada día, y se llenarán hasta el fin del mundo. Y que después de llenas se sumergen, esto es, que son amenazadas de naufragio porque no han de ser sumergidas, aun cuando peligren, el apóstol lo expone, diciendo. En los tiempos venideros habrá días peligrosos. Y habrá hombres egoístas 2 Tim 3:1-2. Pues sumergirse las naves significa que los hombres, después que fueron elegidos por la fe, recaen en la inmoralidad del siglo. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 5:8-11. Y cuando esto vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús diciendo. Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Porque él y todos los que con él estaban quedaron atónitos de la presa de los peces que habían cogido. Y asimismo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y dijo Jesús a Simón. No temas. Desde aquí en adelante serás pescador de los hombres. Y llevadas las barcas a tierra, lo dejaron todo, y le siguieron. 8:11. San Ambrosio. San Pedro se admiraba de los dones de Dios. Y cuanto más tenía, menos presumía. Por lo que dice. Y cuando esto vio Simón, Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo. Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. San Cirilo. Trayendo a la memoria todos los pecados que había cometido, tiembla y se estremece, como sucede generalmente que el que está manchado no cree que pueda ser aceptable delante del que está limpio. Sabía por la ley, o había aprendido por la ley, que debe distinguirse entre el bueno y el malo. San Gregorio Niceno. Cuando mandó arrojar las redes, se cogió tanta cantidad de peces, cuanta quiso el Señor del mar y de la tierra. La palabra del divino Verbo siempre es la palabra del poder, a cuyo mandato había nacido la luz y todas las demás criaturas en el principio del mundo. San Pedro se admira de todo esto. Porque él, y todos los que con él estaban, quedaron atónitos, etc. San Agustín, de Cons. Evan. 4:17. No nombra a San Andrés, el cual debía estar en la misma barca, como dicen San Mateo y San Marcos. Prosigue. Y Jesús le dijo a Simón. No temas. San Ambrosio. Di tú también. Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador, para que Dios responda. No temas.
debemos confesar nuestros pecados al Señor para que nos trate con indulgencia. Ve cuán bueno es el Señor, cuando concede a los hombres el gran poder de vivificar. Prosigue. De aquí en adelante serás pescador de hombres. Veda. Esto se refería a San Pedro de una manera especial, porque así como entonces cogía los peces por medio de sus redes, más adelante habría de coger a los hombres por medio de la palabra. Le da a conocer, a la vez, el orden de todo lo que había de suceder en la iglesia, cuyo tipo era él, y que todos los días se viene verificando. Crisóstomo observa también la fe y la obediencia de los apóstoles. Teniendo entre manos el trabajo de la apetecida pesca, no se detuvieron en cuanto oyeron la voz del Señor que les mandaba, sino que, abandonadas todas las cosas, lo seguían. Una obediencia igual exige Jesucristo de nosotros. Y debemos dejar todas las cosas cuando nos llama, aun cuando nos apremia algo muy necesario. ¿De dónde prosigue? Y acercadas las barcas a tierra, etc. San Agustín, de Cons. Evan. 2:17. San Mateo y San Marcos refieren cómo sucedió esto de una manera breve. San Lucas lo explica de una manera más clara. En lo cual parece que hay alguna diferencia, porque recuerda que únicamente a San Pedro dijo el Señor: desde aquí en adelante serás pescador de hombres, y los otros dos evangelistas dicen que el Señor dijo esto mismo, pero a los dos hermanos. Sin embargo, pudo suceder que primero se lo dijese a San Pedro, porque se había admirado de la gran cantidad de peces que había cogido, según insinúa San Lucas, y a los dos después, lo cual contaron los dos primeros evangelistas. También puede entenderse que primero me dio lo que dijo San Lucas, porque entonces todavía no habían sido llamados por el Señor, sino que solamente se había dicho a San Pedro que sería pescador de hombres. Pero no que nunca habría de pescar peces. De aquí se da a entender que aquellos volverían a pescar peces, y que después sucedería lo que refieren San Mateo y San Marcos. Entonces no habían sacado las barcas a tierra, como con el cuidado de volver a lo mismo, sino que le siguieron, como que los llamaba o mandaba. Pero sí, según San Juan, San Pedro y San Andrés habían seguido a Jesús desde las orillas del Jordán, como dicen otros evangelistas que los encontró en Galilea pescando, y los llamó para discípulos suyos. Pero debe entenderse que vieron al Señor junto al Jordán, sin unirse a él inseparablemente, sino que tan solo conocieron quién era, y habiéndole admirado, se retiraron a sus lugares. San Ambrosio, en sentido místico, diciendo: Señor, apartaos de mí. Pedro niega que los que coge con la palabra sean su conquista y su botín. Tampoco tú temas referir a Dios lo que tienes, porque Él nos ha concedido lo que era suyo. San Agustín, de Quaest. Evan. 2:2. O de otro modo, Pedro, en representación de la Iglesia, llena de hombres pecadores, dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Como si la Iglesia, llena de una multitud de hombres pecadores, y casi sumergida por sus costumbres, alejase de ella en cierto modo el reino de las cosas espirituales, en las que sobresale especialmente la persona de Jesucristo. Los hombres no dicen esto con palabras a los buenos ministros del Señor para alejarlos de sí. Pero, con la palabra de sus costumbres y de sus acciones, los obligan a que se separen de ellos, para no ser dirigidos por buenos, y con tanto mayor motivo cuanto que así los honran. Como San Pedro figuraba su respeto, postrándose a los pies del Señor, al recordar su vida pasada, diciendo: Señor, apartaos de mí. Veda. Conforta el Señor el temor de los canales, para que ninguno, temblando a causa de su conciencia culpable, o desalentado a la vista de la inocencia de otros, tema entrar en el camino de la santidad. San Agustín, de Quaest. Evan. 2:2. El Señor, no separándose de ellos, da a entender que hombres buenos y espirituales no deben asustarse por los pecados de las turbas, ni tener la voluntad, para vivir con más seguridad y paz, de abandonar el ministerio eclesiástico. En cuanto a que sacaron los barcos a tierra y, dejando todas las cosas, lo siguieron, puede significar el fin del tiempo, en el cual los que hayan continuado unidos a Cristo se apartarán enteramente de la mar de este mundo. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 5:12-16. Y aconteció que, estando en una de aquellas ciudades, vino un hombre cubierto de lepra. Y cuando vio a Jesús, se prosternó contra tierra y le rogó, diciendo:
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y luego desapareció de él la lepra. Y le mandó que no lo dijese a ninguno. Mas ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, en testimonio a ellos. Y tanto más se extendía su fama. Y acudían muchas turbas para oírle y para ser curados de sus enfermedades. Mas él se retiraba al desierto y oraba. VV 12:16 San Ambrosio, in Lucam Lib. 5. El cuarto milagro que hizo el Señor desde que vino a Cafarnaún fue sanar al leproso. Si en el principio alumbró el día cuarto por medio del sol, y lo hizo más claro que los demás, debemos considerar que este cuarto milagro es más evidente que los otros, del cual se dice: y aconteció que estando en una de aquellas ciudades, vino un hombre cubierto de lepra, etc. No se expresa el lugar donde fue curado el leproso, para demostrar que no es un solo pueblo de una ciudad particular, sino que todos los pueblos habían sido sanados. San Atanasio, Incat. Graec. Patrum adoró el leproso al Señor Dios existente en un cuerpo. Y no por la carne creyó que el Verbo de Dios fuese criatura, ni porque era Verbo despreció la carne que vestía. Sino por el contrario, se postra contra tierra, adorando en un templo creado al Creador de todas las cosas. Pues sigue. Y viendo a Jesús, se postró, el rostro contra tierra y le suplicó. San Ambrosio. El acto de arrodillarse delante del Señor da a entender su humildad y su pudor, con el fin de que cada uno se avergüence de los pecados de su vida. Pero la vergüenza no detuvo su confesión, sino que mostró su herida y pidió la curación, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No dudó de la bondad del Señor porque desconociese su gran caridad, sino que, siendo consciente de su propia iniquidad, no presumió, pues rica es de religión y de fe la confesión, que se entrega a la voluntad de Dios. San Cirilo conocía que la lepra no cedía a los experimentos de los médicos. Pero vio que los demonios eran arrojados por la majestad divina, y que todos los demás enfermos se curaban de otras enfermedades, y conjeturó que la diestra de Dios era la que hacía aquellas cosas. Tito, Bostrense. Aprendamos también de las palabras del leproso a no buscar el remedio de las enfermedades sino por medio de la voluntad de Dios, a quien todo está sometido, que conoce el tiempo oportuno, y lo dispone todo en justicia. San Ambrosio lo cura en la forma que había pedido. Y prosigue. Y el Señor, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, etc. La ley prohibía tocar a los leprosos. Pero como el Señor era el autor de la ley, no estaba sujeto a ella. No lo tocó precisamente porque no pudiese curarlo sin tocarlo, sino para demostrar que no estaba obligado a la ley ni temía contagiarse como los hombres. No podía contaminarse quien curaba a los demás. Antes, al contrario, la lepra, que ordinariamente mancha al que la toca, desapareció al contacto del Señor. Teofilacto. La carne del Señor purifica y da la vida por el solo hecho de ser la carne del Hijo de Dios. San Ambrosio. Y en las palabras que añade: quiero, límpiate, puedes conocer la bondad del Salvador y el efecto de su piedad. San Cirilo, Extesauri, Lib. 12, Capitán 14. El mandato supremo procede de la majestad. ¿Cómo, pues, se computa el Hijo unigénito, que, con solo querer, lo puede todo? Se dice de Dios Padre, que hizo todas las cosas que quiso. Sal 113,3. Y el que goza de la potestad del Padre, ¿cómo podrá distinguirse de él en la naturaleza? Todo lo que tiene el mismo poder suele ser de la misma sustancia. Además, admirad a Cristo, obrando divina y humanamente. Porque querer y hacer al punto todas las cosas es divino, pero extender la mano es humano. Pues bien, Cristo uno consta de ambas cosas, porque el Verbo se hizo carne. JN 1:14. San Gregorio Niceno, Orat. 1, In Resur. Christi. Y como la divinidad se había unido a la pequeñez del hombre, esto es, con su alma y su cuerpo, en una y otra se manifestaban indicios de la naturaleza celestial. El cuerpo revelaba la divinidad oculta en él porque, con solo palpar, prestaba los remedios. Y el alma mostraba la virtud de Dios por medio de su voluntad omnipotente. Así como el sentido del tacto es propio del cuerpo, así la voluntad es propia del alma. El alma quiere, el cuerpo toca. San Ambrosio dice: pues quiero, a causa de Fotino.
Manda, a causa de Arrio. Toca, a causa de Maniqueo. No hay distancia alguna entre la obra de Dios y su mandato, para que conozcas el afecto del que cura y el poder de la obra. Y prosigue. Y luego desapareció de él la lepra. Y para que la lepra no pueda pasar a otra cosa, cada uno debe tomar ejemplo en la humildad del Salvador, para evitar la vanagloria. Porque sigue. Y le mandó que no lo dijese a ninguno, enseñándonos que no debemos divulgar nuestros beneficios. Sino que debemos abstenernos no solamente de obtener la recompensa del dinero, sino también la de la gracia. Puede que le mandase el silencio, porque estima que los que creen con una fe espontánea son mejores que los que creen por la esperanza de los beneficios. San Cirilo, aun callando el leproso, bastaba la voz del acontecimiento para contar a todos los que lo conocían el poder del que le había curado. Crisóstomo, Om. 26, Inmat. Y como de ordinario cuando los hombres están enfermos se acuerdan más de Dios, y cuando se curan ya se olvidan de Él, manda que tenga siempre presente a Dios, dándole gloria. Y prosigue. Mas ve, muéstrate al sacerdote, para que el leproso, una vez curado, se presentase al sacerdote, y así, por medio del certificado de aquel, fuese contado entre los sanos. San Ambrosio. Y para que el sacerdote entendiese también que aquel hombre no había sido curado en virtud de la ley, sino por la gracia del Señor que está sobre la ley. Ordenando ofrecer el sacrificio prescrito por Moisés, el Señor mostró que no disolvía la ley sino que la cumplía, de donde sigue. Y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés. San Agustín, de Quae. Evan. 2, 3. Parece que aquí aprueba el sacrificio establecido por Moisés, a pesar de que la Iglesia no lo acepta. Se entiende que lo ha mandado, porque el sacrificio del Santo de los Santos, que es su cuerpo, no había empezado aún. Pues los sacrificios figurativos no debían ser abolidos antes que aquel que figuraban no se estableciese por el testimonio de la predicación de los apóstoles y por la fe de los pueblos fieles. San Ambrosio. También puede decirse que como la ley era espiritual, debía establecer un sacrificio espiritual. Y por esto dice, como mandó Moisés. Y a continuación añade, en testimonio a ellos. Tito. Los herejes interpretan esto mal, diciendo que fue dicho en menosprecio de la ley. ¿Cómo podía mandar que se ofreciese un sacrificio por la curación según había establecido Moisés, si esto lo mandaba en contra de la ley? Crisóstomo, Inon 26, Inmat. Por tanto dice, en testimonio a ellos, porque en este hecho se manifiesta que Jesucristo es muy superior en excelencia a Moisés. Pues como Moisés era insuficiente para curar a su hermana de la lepra, pedía al Señor que la curase. Pero el Salvador, haciendo uso de su divino poder, dijo, quiero, sé limpio. San Cirilo. O de otro modo, en testimonio contra ellos, esto es para reprender a aquellos, y para probar que respetaba la ley. Cuando yo te haya curado, te mando a la presencia de los sacerdotes, para que atestigües que no he pecado contra la ley. Y aun cuando el Señor, a la vez que aplicaba el remedio, decía que no se lo contase a nadie, enseñándonos a huir de la soberbia, su fama volaba por todas partes, llevando a aquel las noticias de sus milagros para que fuesen conocidos de todos. Y prosigue. Y tanto más se extendía su fama, etc. Veda. La perfecta curación de uno solo excita a muchas turbas a seguir al Señor. De aquí prosigue. Y acudían muchas turbas para ser curados, etc. Para dar a conocer que el leproso había sido curado interior y exteriormente, le mandó que ocultase el beneficio recibido, pero como dice San Marcos él no calla. San Gregorio, Moralium 6, 17 Super Shop 5, 26. De día nuestro Redentor hace milagros en las ciudades, y dedica la noche a la oración. Prosigue. Mas él se retiraba al desierto a orar. Para dar a entender a los buenos predicadores que no abandonen enteramente la vida activa, por amor a la contemplativa. Y a no despreciar los goces de la contemplación por una actividad excesiva, sino que beban en la quietud de la contemplación lo que derramaron hablando, ocupados en el prójimo. Veda. Cuando se retira a orar, no lo atribuyas a la naturaleza, que dice. Quiero, sé limpio. Sino a aquella que, extendiendo la mano, toca al leproso. No porque, según Nestorio, haya dos personas del Hijo, sino que en él se dan dos operaciones en una misma persona, porque consta de dos naturalezas. San Gregorio Naz. Or. 28.
De ordinario hacía sus obras en poblado y sus oraciones en el desierto, para autorizarnos a tomar algún descanso, a fin de que hablemos a Dios con la sinceridad de nuestra alma. Él no necesitaba ni de retiro ni de soledad porque, siendo Dios, no tenía ni qué expiar ni por qué recogerse, sino que quería mostrarnos la hora de las obras y la de la contemplación, y enseñarnos el tiempo oportuno de la acción y el de otra ocupación más sublime. Veda. El leproso representa típicamente al género humano debilitado por los pecados, lleno de lepra porque todos pecaron y necesitan de la gracia de Dios. Rom 3:23. Para que extendida la mano, esto es, tocando el verbo de Dios la naturaleza humana, se purifiquen de sus viejos errores y ofrezcan por la purificación la hostia viva de su cuerpo. San Ambrosio. Sí, pues, el divino verbo es la medicina de la lepra, el menosprecio del verbo es la lepra del alma. Teofilacto. Considera que, cuando alguno es purificado, entonces es hecho digno para ofrecer este sacrificio, esto es, el sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 5, 17, 26. Y aconteció que un día, él estaba sentado enseñando, y había también sentados unos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de la Galilea y de la Judea y de Jerusalén. Y la virtud del Señor obraba para sanarlos. Y vinieron unos hombres, que traían sobre un lecho a un hombre que estaba paralítico, y le querían meter dentro y ponerle delante del Señor. Mas no hallando por dónde poderlo meter por el tropel de la gente, subieron sobre el tejado y le descolgaron con su cama, poniéndole en medio delante de Jesús. Y cuando vio la fe de ellos dijo: Hombre, perdonados te son tus pecados. Y los escribas y fariseos comenzaron a decir: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y Jesús, como entendió los pensamientos de ellos, les respondió y dijo: ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: Perdonados te son tus pecados? O decir: Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Y se levantó luego a vista de ellos, y tomó el lecho en que yacía, y se fue a su casa, dando gloria a Dios. Y quedaron todos pasmados, y daban gloria a Dios. Y penetrados de temor, decían: Maravillas hemos visto hoy. VV 17:26. San Cirilo. Los escribas y los fariseos, que eran testigos de los milagros de Jesús, le oían también cuando predicaba. Por esto dice el evangelista: Y aconteció que un día él estaba sentado enseñando, y había también sentados allí unos fariseos, etc. Y el poder del Señor obraba para curarlos, no porque hubiese recibido el poder de otro, sino porque, como Dios y Señor, obraba con autoridad propia. Muchas veces los hombres se hacen dignos de las gracias espirituales, pero se apartan ordinariamente del fin que se propone el autor de los dones. Esto no sucedió en Jesucristo, porque la gracia divina abundaba en él, para remedio de todos los males. Mas como era necesario hacer algo extraordinario en presencia de tantos escribas y fariseos como allí estaban reunidos, para demostrar su gran poder, quiso hacer el milagro del paralítico en presencia de los que le menospreciaban. En cuyo milagro, como la medicina era insuficiente, el enfermo era llevado por sus amigos a la presencia del médico celestial. Por lo cual sigue. Y vinieron unos hombres que traían sobre un lecho, etc. Crisóstomo. Son dignos de admiración los que llevaban al paralítico porque, no habiendo podido meterlo por la puerta, inventaron un medio nuevo y extraño. De aquí prosigue. Mas no hallando por dónde poderlo meter, subieron sobre el techo, etc. Rompiendo el techo, descendieron la camilla y colocaron al paralítico en medio de la casa. De aquí prosigue. Y por el tejado le descolgaron. Alguno dirá que era poco elevado el lugar por el cual descendieron el lecho del paralítico. Veda. Cuando el Señor se disponía a curar al paralítico, le perdona primero los pecados, dando a conocer que por sus culpas estaba enfermo, y que sin el perdón de sus pecados no podía recobrar el uso de sus miembros. ¿De dónde prosigue? Y cuando vio la fe de ellos, etc. San Ambrosio. Grande es el Señor que, por los méritos de unos, perdona a otros.
Y mientras prueba a unos, perdona a otros sus errores. ¿Cómo puede suceder, respecto de ti, que eres hombre, que tu compañero no tenga valimiento, cuando respecto de Dios, un simple esclavo tiene derecho de presentar sus méritos, y alcanzar el perdón? Si desconfías del perdón de tus graves pecados, encomiéndate a las oraciones de otros, acude a la iglesia para que rueguen por ti, a fin de que el Señor te perdone por sus méritos lo que pudiera negarte a ti. Crisóstomo, Inmatom 30. Ocurría también que el paciente había tenido gran fe, pues no hubiera permitido que le introdujesen por el techo, si no hubiese creído. San Agustín, de Cons. Evan. 2:45. Respecto de lo que dice: Hombre, perdonados te son tus pecados, equivale a decir que se le perdonaban los pecados, pues, por ser hombre, no podía decir no he pecado. También para que se entendiese que aquel que perdonaba al hombre era Dios. Crisóstomo. Cuando sufrimos corporalmente, procuramos separar de nosotros lo que nos daña. Y por el contrario, cuando el alma está enferma diferimos el remedio, y por eso no somos curados aún de las enfermedades del cuerpo. Sequemos la fuente del mal y cesará la corriente de las enfermedades. Los fariseos no se atrevían a dar a conocer sus intenciones, porque temían a las turbas, y así solamente meditaban en su corazón. ¿De dónde prosigue? Y los escribas y fariseos comenzaron a pensar y decir: ¿Quién es este que habla blasfemias? Crisóstomo. Y en esto casi deciden darle muerte. Estaba mandado en la ley que se castigase con pena de muerte a todo el que blasfemase contra Dios. San Ambrosio. Así el Hijo de Dios recibía de ellos un testimonio en favor de sus obras. Y en verdad que nada hace más fe que lo que se confiesa por fuerza, ni confirma tanto la prueba de culpabilidad como la negación de los que no dicen verdad. Y prosigue. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Gran locura de aquellas gentes sin fe se encuentra en este testimonio, porque mientras confiesan que solo Dios puede perdonar los pecados, no creen en Dios, que es quien los perdona. Veda. Bien dicen. Solo Dios puede perdonar los pecados, el cual los perdona también por medio de aquellos a quienes da su poder. Y por lo tanto, se prueba que Cristo es verdaderamente Dios, porque puede perdonar los pecados como Dios. San Ambrosio. El Señor, queriendo salvar a los pecadores, les da a conocer que es Dios, aclarándoles las cosas ocultas. Y prosigue. Y para que conozcáis, etc. San Cirilo. Como diciendo: Oh fariseos, vosotros decís: ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Os respondo: ¿Quién puede conocer los secretos del corazón, sino solo Dios? Él dice por medio de sus profetas, Ger 17:10. Yo soy el Señor, que escudriña los corazones y reconozco las entrañas. Crisóstomo, Uzsub. Si sois incrédulos respecto de lo primero, esto es, en cuanto a la remisión de los pecados, añado. Descubro vuestros pensamientos más íntimos. Más todavía, consolido el cuerpo del paralítico. Y prosigue el Salvador. ¿Qué es más fácil? Etcétera. Es claro que es más fácil fortalecer el cuerpo del paralítico. Pues cuanto más noble es el alma que el cuerpo, tanto más excelente es la absolución de los pecados. Pero como aquello no lo creéis, porque está oculto, añadiré lo que es de menos importancia, pero más ostensible, a fin de que por ello se demuestre lo que está oculto. Y en verdad, cuando habló al enfermo no dijo: Te perdono tus pecados, dando a conocer así su autoridad propia, sino se te perdonan tus pecados. Pero como ellos le obligasen, declara terminantemente su propia autoridad, diciendo: Pues para que sepáis, etc. Teófilo. Observa que perdona los pecados en la tierra. Mientras estamos, pues, sobre la tierra, podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Pero en cuanto salimos de este mundo, no podemos confesar. Se cierra la puerta. Crisóstomo, Inmatom 30. Demuestra el perdón de los pecados por medio de la curación del cuerpo. Por lo que prosigue. Dice al paralítico: Te digo, levántate. Demuestra la curación del cuerpo cuando le manda que lleve sobre sí su propio lecho, para que así no se crea fantasía lo que es una realidad. Y prosigue. Toma tu lecho, como diciendo: Yo quería sanar por medio de tu enfermedad a los que parece que están sanos, pero que en realidad están enfermos del alma. Pero como no quieren, enseña tú a los que viven contigo.
San Ambrosio. Y la curación no se hace esperar. A un mismo tiempo se oyen las palabras del Salvador, y se presencia la curación. ¿De dónde prosigue? Y se levantó inmediatamente, etc. San Cirilo. Con lo cual se demostró que podía perdonar los pecados sobre la tierra, diciendo esto por sí y para nosotros. Él, pues, como Dios hecho hombre, perdona los pecados como Señor de la ley. Nosotros hemos recibido de él esta gracia tan admirable. Por eso dijo a sus discípulos: aquellos de quienes perdonaréis los pecados, les serán perdonados. Jan 20, 23. ¿Cómo no perdona él más bien los pecados, que dar a otros ese poder? Los reyes y los príncipes de la tierra pueden perdonar a los criminales los castigos terrenos, pero no pueden perdonar los pecados. San Ambrosio. Los incrédulos miran al que se levanta y se admiran de que se marche. Por lo que prosigue. Y quedaron todos pasmados, etc. Crisóstomo, Inma tom 30. Poco a poco los judíos empiezan a alabar a Dios, pero no creen que Jesús sea Dios. Se lo estorbaba la carne, y no creían que era poco considerarle como el más sublime de los mortales, y creer que descendía de Dios. San Ambrosio. Quieren más bien temer los milagros de la mano de Dios, que creer en él. Y prosigue. Y penetrados de temor, etc. Si hubieran creído, no hubiesen temido, sino que hubiesen amado. Porque el amor perfecto expele al temor. La curación de este paralítico no es vana ni oscura, porque procedió la oración del Señor. Pues no oró por necesidad, sino para dar ejemplo. San Agustín, de Quest. Evan. 2, 4. Puede verse en ese paralítico una imagen del alma, privada del uso de sus miembros, esto es, de sus operaciones para buscar a Jesucristo, esto es, la voluntad del divino Verbo. Es impedida por las turbas, a saber, de sus pensamientos, hasta que levanta el techo, esto es, el velo de las Escrituras, y por esto llegan a conocer a Cristo, esto es, a descender piadosamente hasta la humildad de la fe. Veda. Y se dice bien que la casa de Jesús estaba cubierta de tejas, porque bajo el velo despreciable de las letras se encuentra la virtud de la gracia espiritual. San Ambrosio. Cada enfermo debe procurar quienes pidan por su salud, para que por medio de sus oraciones se desligue la enfermedad de nuestra vida, y los pasos vacilantes de sus actos se reformen con el remedio del Verbo divino. Haya pues, directores de las almas que eleven hacia el cielo el espíritu del hombre, entorpecido por la debilidad del cuerpo exterior, y cuyo auxilio le halle dócil, lo levante, lo humille para colocarle delante de Jesús, resultando digno de la mirada de Dios, pues el Señor mira a la humildad. San Agustín, de Quaest. Evan. 2, 4. Aquellos que depositan al paralítico, pueden significar los buenos doctores de la Iglesia. El lecho sobre el cual está depositado, significa que Cristo debe ser conocido por el hombre, constituido aún en esta carne. San Ambrosio. Dando a conocer el Señor la verdadera esperanza de la resurrección, perdona los pecados de las almas y hace desaparecer la debilidad de los cuerpos. Esto es, pues, que todo el hombre ha sido curado. Aunque es grande perdonar los pecados a los hombres, es más divino resucitar los cuerpos, porque Dios es la resurrección. Y el lecho que se manda a recoger no es otra cosa que el cuerpo humano. San Agustín, de Quest. Evan. 2, 4. Para que la enfermedad del alma no descanse ya en los goces terrenos, como en su propio lecho, sino que refrene más las afecciones carnales, y se encamine hacia su casa, esto es, hacia el descanso de los secretos de su corazón. San Ambrosio. O volver a su casa, esto es, al paraíso. Aquella es la verdadera casa que recibió la primera al hombre y que no perdió por derecho, sino por fraude. Con razón, pues, se restituye, puesto que había venido el que aboliría el fraude y reformaría el derecho. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 5, 27, 32. Y después de esto salió, y vio a un publicano, llamado Leví, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, dejó todas sus cosas, y le siguió. Y le hizo Leví un gran banquete en su casa, y asistió a él un grande número de publicanos y de otros que estaban sentados con ellos a la mesa. Y los fariseos y los escribas de ellos murmuraban, diciendo a los discípulos de él: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús, les dijo:
Los sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores a penitencia. VV 27:32. San Agustín, de Cons. Evan 2:26. Después de la curación del paralítico, sigue hablando de la conversión del publicano, diciendo: y después de esto, salió y vio a un publicano, llamado Leví, que estaba sentado al banco. San Mateo es ese Leví. Veda. Pero San Lucas y San Marcos, queriendo honrar al evangelista, callan su nombre vulgar. San Mateo al principio de su evangelio, acusándose a sí mismo, se llama Mateo y publicano. Para que ninguno desespere de su salvación por la enormidad de sus pecados, puesto que él, de publicano que era, fue mudado en apóstol. San Cirilo Leví era, pues, publicano, hombre avaro, desenfrenado en cuanto a las cosas superfluas, apetecedor de lo ajeno, esto es, pues, el oficio de los publicanos. Mas de las oficinas de la malicia es arrancado por el llamamiento de Cristo. ¿De dónde sigue? Y díjole: sígueme. San Ambrosio manda que le siga, no con el movimiento del cuerpo, sino con el afecto del alma. Y así, llamado él por medio de la palabra, abandona lo propio el que antes tomaba lo ajeno. ¿De dónde prosigue? Y levantándose, dejó todas sus cosas y le siguió. Crisóstomo, in mat. On 31. En lo que puede verse el poder del que llama y la obediencia del llamado. Y no se resistió, ni siquiera vaciló, sino que enseguida obedeció. Y no quiso siquiera volver a su casa a contar a su familia lo que le sucedía, como tampoco lo hicieron los pescadores. San Basilio. Y no solo abandonó la recaudación de contribuciones, sino que también menospreció los peligros que podían venirle, tanto a él como a su familia, por no rendir en debida forma las cuentas de la recaudación. Teofilacto. Y así Jesucristo recibió tributo del que lo cobraba a los que pasaban. No recibiendo dinero, sino asociándolo así enteramente. Crisóstomo, Uzsup. El Señor honró el llamamiento de Leví, aceptando inmediatamente el convite que éste le hizo. Esto le inspiraba más confianza. Por lo que sigue. Y le hizo Leví un gran convite en su casa. Y no estuvo solo con él, sino que había muchos más. Por lo que sigue. Y asistió a él un grande número de publicanos y de otros que estaban sentados con ellos a la mesa. Habían venido los publicanos a casa de Leví, a ver a su compañero y a un hombre de su misma clase, pero Leví, gloriándose de la presencia de Jesucristo, los convidó a todos a comer. Jesucristo empleaba todo género de medios para obtener la salvación de los hombres. Y así no solo disputaba, y curaba las enfermedades, sino que también reprendía a los que tenían envidia. Y aun cuando estaba comiendo, corregía también los errores de alguno. Enseñándonos así que cualquier ocupación y cualquier tiempo puede sernos útil. Ni evitó la sociedad de los publicanos, por la utilidad que seguiría. Como un médico que no curaría la enfermedad si no tocase la llaga. San Ambrosio. En el mero hecho de haber comido nuestro Señor con los pecadores, nos autoriza para asistir al convite con los gentiles. Crisóstomo. Con todo, el Señor fue argüido por los fariseos, que le tenían envidia y querían separar los discípulos de Jesucristo. ¿De dónde prosigue? Y los fariseos murmuraban, diciendo: ¿por qué coméis con los publicanos? San Ambrosio. Voz de serpiente es esta. La serpiente fue la primera que pronunció esta voz, diciendo a Eva: ¿por qué os dijo Dios? No comáis gentres como a uno. Etcétera. Luego difunden el veneno de su padre. San Agustín, de Cons. Evan. Lip. 2, Capitán 27. Parece que San Lucas contó esto algún tanto diferente de los otros evangelistas, porque no dice que el reproche de comer con los publicanos haya sido dirigido al Señor, sino a los discípulos, lo cual se entendía de uno y otros. San Mateo y San Marcos dicen que esto se refería a Jesucristo y a sus discípulos, porque todos comían con los publicanos y con los pecadores, pero que especialmente se dirigía al Señor, a quien imitaban siguiéndole en todo. Es una misma sentencia, tanto mejor insinuada, cuanto que, permaneciendo la verdad, varían las palabras. Crisóstomo, Uzsup. El mismo Señor les volvió el argumento contra ellos mismos, manifestando que no era pecado el tratar con los pecadores, sino conforme a la misericordia propia, de donde prosigue. Y Jesús les respondió, y les dijo:
Los sanos no necesitan de médicos sino los enfermos. En lo cual les advierte que ellos también están enfermos, y demuestra que pertenecen al número de los paralíticos. Pero que Él es el verdadero médico. Prosigue. Yo no he venido a llamar a los justos a penitencia, sino a los pecadores. Gregorio Niceno como diciendo. No detesto a los pecadores, porque solo he venido para bien de ellos. No para que sigan pecando, sino para que se conviertan y se hagan buenos. San Agustín, de Cons. Evan. 2:27. Por esto añadió, a penitencia. Como para explicar mejor la frase, no fuese que se creyera que Jesucristo amaba a los pecadores por lo mismo que pecaban. Ya había dado a entender en aquella semejanza de la enfermedad, que es lo que quería decir el Señor llamando a los pecadores como el médico llama a los enfermos, esto es, para curarlos de sus pecados como de una enfermedad. San Ambrosio. Pero como amó el Señor la justicia, Sal 10, y como David no vio jamás un justo abandonado, si el justo es abandonado y el pecador llamado, debe entenderse que aquí llama justos a aquellos que presumen de la ley, y no buscan la gracia del Evangelio. Nadie se justifica por la ley, sino que se redime por la gracia. Por tanto, no llama a aquellos que se titulan justos, porque los usurpadores de la justicia no son llamados a la gracia. Pues si la gracia viene de la penitencia, el que rechaza la penitencia abdica la gracia. Veda llama pecadores a aquellos que, reconociéndose de malas acciones y no creyendo que pueden santificarse por medio de la ley, se someten a la gracia de Jesucristo, arrepintiéndose. Crisóstomo, Uzzub llama justos a aquellos en sentido irónico, como cuando se dice: He ahí Adán como uno de nosotros. Gen 3:22. Que no había un justo en la tierra, lo demuestra San Pablo diciendo: Todos pecaron y necesitan de la gracia de Dios. Rom 3:23. San Gregorio Niceno dice que no necesitan de médico los sanos y los justos, esto es, los ángeles, sino los que obran mal y son pecadores, esto es, nosotros, porque hemos adquirido la enfermedad del pecado, que no se conoce en el cielo. Veda. Por la elección de San Mateo se expresa la fe de los gentiles, que antes suspiraban por las cosas mundanas, y ahora alimentan el cuerpo de Jesucristo con una tierna devoción. Teofilacto o publicano es el que sirve al príncipe del mundo, y paga su tributo a la carne. Los manjares si es goloso, el placer si es adúltero, y lo demás si es otra cosa. Cuando el Señor le vio sentado en el banco de la recaudación, esto es, no dirigiéndose a cosas peores, lo separó del mal, siguió a Jesús, y le recibió en la casa de su alma. San Ambrosio. El que recibe a Jesucristo en su alma experimenta toda clase de complacencia. Y así el Señor entra, y descansa en su afecto, pero enseguida se levanta la envidia de los malos, y se representa la pena eterna. Cuando los justos coman en el reino de los cielos, sufrirán los pérfidos la pena del ayuno. Veda. También se representa aquí la envidia de los judíos, que tanto sienten la salvación de los gentiles. San Ambrosio. También se da a conocer la diferencia que hay entre los que hacen ostentación de cumplir con la ley y los que reciben la gracia, porque los primeros sufrirán hambre eterna intelectual, pero los que han recibido la palabra de Dios en lo más recóndito de sus almas, alimentados por la abundancia del manjar celestial y de la fuente divina, no podrán ya tener hambre ni sed. Por esto murmuraban los que ayunaban de espíritu. Lectura bíblica. Evangelio según San Lucas, 5:33-39. Y ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan tanto y lloran, y también los de los fariseos, y los tuyos comen y beben? A los cuales él dijo: ¿Por ventura podéis hacer que los hijos del esposo ayunen, mientras con ellos está el esposo? Mas vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía una semejanza. No pone nadie remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque de otra manera el nuevo rompe al viejo, y además no cae bien remiendo nuevo con el viejo, y ninguno echa vino nuevo en odre vieja. Porque de otra manera el vino nuevo romperá las odres, el vino se derramará, y se romperán las odres. Mas el vino nuevo se debe echar en odres nuevas, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebe de lo añejo quiere luego lo nuevo, porque dice: Mejor es lo añejo. VV.
33, 39. San Cirilo. Después que oyeron la primera palabra de boca del Salvador, pasaron a ocuparse de otra cosa, queriendo dar a entender que los discípulos del Señor y el mismo Jesús no se cuidaban de la ley, por lo que sigue. Ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan, etcétera, y los tuyos comen, etcétera? Como diciendo: coméis con los publicanos y los pecadores, siendo así que la ley manda no tener trato con el que es inmundo, Lev 15, y excusáis vuestra prevaricación con la caridad. Y siendo esto así, ¿por qué no ayunáis como es costumbre entre los que quieren cumplir con la ley? Pero los santos ayunan para afligir el cuerpo y calmar las pasiones, y Jesucristo no necesitaba ayunar para la perfección de la virtud, puesto que como Dios estaba libre de todas las pasiones. Tampoco necesitaban ayunar los que estaban con él, porque como participaban de su gracia, ésta los conservaba fuertes en la virtud, sin necesidad de ayuno. Si bien es verdad que Jesucristo ayunó 40 días, no lo hizo con el fin de mortificar sus pasiones, sino por enseñar a los canales la norma de la abstinencia. San Agustín, de Quest. Evan. 2, 27. Evidentemente San Lucas contó que esto lo habían dicho unos de otros. Por lo que San Mateo se expresa en estos términos. Entonces se acercaron los discípulos de San Juan, diciendo: ¿por qué ayunamos nosotros y los fariseos? Mt 9, 14, sino porque ellos estaban también presentes, y todos a porfía hacían la misma objeción. San Agustín, de Quest. Evan. 2, 18. El ayuno se hace de dos modos. El uno en la tribulación, para obtener de Dios el perdón de los pecados por medio de la mortificación, y el otro por medio del gozo, porque complacen tanto menos las cosas de la tierra, cuanto mayor es el gusto que percibimos en las cosas espirituales. Preguntado, pues, el Señor por qué no ayunaban sus discípulos, contestó refiriéndose a los dos ayunos. En primer lugar al ayuno de la tribulación porque prosigue: ¿por ventura podéis hacer que los hijos del esposo ayunen, mientras que con ellos está el esposo? Crisóstomo, In Matom 31. Como diciendo: el tiempo presente es de alegría y de contento, por tanto no deben mezclarse las tristezas. San Cirilo. La aparición de nuestro Señor en el mundo no fue otra cosa que una festividad continuada, porque en ello puede entenderse que se había unido con nuestra naturaleza como tomándola por esposa, para que la que antes había sido tan estéril, ahora fuese fecunda. Por tanto, los hijos del esposo son todos aquellos que han sido llamados por él a la participación de la nueva doctrina, no encontrándose en ella los escribas y los fariseos, que solamente cumplen la ley en apariencia. San Agustín, de Cons. Evan. 2, 27. Esto que solo San Lucas ha dicho: no podéis hacer que ayunen los hijos del esposo, significa que a aquellos mismos que hablaban harían llorar y ayunar los hijos del esposo, porque ellos eran los que habían de matar al esposo. San Cirilo, cuando había concedido a los hijos del esposo que no convenía que trabajasen, como que estaban celebrando una fiesta espiritual, con el fin de que no renunciemos al ayuno, añadió oportunamente lo que sigue: mas vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán en aquellos días. San Agustín, de Quae. Evan. 3, 18. Como diciendo: entonces quedarán desolados, y tendrán luto y tristeza hasta que por el Espíritu Santo les sean concedidas las alegrías consoladoras. San Ambrosio. No se prescinda de ayuno con que la carne se mortifica y la lujuria de la carne se mortifica, porque este ayuno nos hace agradables en la presencia de Dios. Pero no podemos ayunar los que tenemos a Cristo, y comemos su carne, y bebemos su sangre. San Basilio. Tampoco pueden ayunar los hijos del esposo, esto es, no toman el alimento del alma, sino viven de toda palabra que procede de la boca de Dios. San Ambrosio. Pero ¿cuáles son aquellos días en que Jesucristo nos será arrebatado, siendo así que Él nos ha dicho: yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo? Mt 28,20. Pero ninguno puede quitarte a Cristo, si tú no te quitas a Él. Veda. Todo el tiempo que el esposo está con nosotros es tiempo de alegría, y por ello no podemos ayunar ni entristecernos. Pero cuando Él se separa de nosotros por los pecados, entonces debemos empezar el ayuno, y debe ordenarse el luto. San Ambrosio. También se habla, finalmente, del ayuno del alma, como lo expresan las siguientes palabras:
Prosigue pues. Y les decía una semejanza. No pone nadie remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Llamó al ayuno vestido viejo, el cual creyó el apóstol que debía desecharse, diciendo. Despojaos del hombre antiguo con todos sus actos. F4, 22. En el mismo sentido aconseja que no mezclemos las acciones del hombre antiguo con las del nuevo. San Agustín, de Quaest. Evan. 2, 18. O de otro modo, después de haber recibido el don del Espíritu Santo, y renovado ya el hombre en la vida espiritual, se celebra muy oportunamente otra especie de ayuno que prepara a la alegría del sacramento, habiendo sido antes el que le recibe, como el vestido viejo, al que no debe coserse torpemente un trozo nuevo. Porque esta doctrina pertenece a la conversión de una nueva vida y el hacer lo contrario sería como separarse de la ley general del ayuno, que enseña a que nos abstengamos, no solo de la concupiscencia de los alimentos, sino que también de la alegría de los placeres mundanos. Esta gracia que pertenece al alimento espiritual no puede concederse a los hombres entregados todavía a sus antiguos vicios. Dice también que ellos son semejantes a unos odres viejos. ¿De dónde prosigue? Y ninguno echa vino nuevo en odres antiguos. San Ambrosio se da a conocer la fragilidad de la condición humana cuando nuestros cuerpos se comparan a las pieles de animales muertos. San Agustín, de Quaest. Evan. 2, 18. Los apóstoles también son comparados a los pellejos antiguos, porque cuando reciben el vino nuevo de los preceptos espirituales, más bien se rompen que lo contienen. De aquí prosigue. Porque de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se vierte, etc. Fueron ya odres nuevos cuando fueron renovados por medio de la oración y de la esperanza, después de la ascensión del Señor, y cuando recibieron el Espíritu Santo, por el deseo que tenían de ser consolados. ¿De dónde prosigue? Mas el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, para que ambos se conserven. Veda, nos robustecemos interiormente con el vino, y nos cubrimos exteriormente con el vestido. El vestido son las buenas obras que ajustamos exteriormente, con las que lucimos ante los hombres. El vino es el fervor de la fe, de la esperanza y de la caridad. De otro modo, los antiguos odres son los escribas y los fariseos. El nuevo paño y el nuevo vino son los preceptos evangélicos. San Gregorio Niceno, hora de Abraham. El vino nuevo, a causa de su fermentación natural, está lleno de vapor, y con su hervor y agitación expele de sí la impureza material. Este vino es el Nuevo Testamento, al que no pueden contener los odres antiguos, que se han envejecido por la incredulidad. Además se rompen por la excelencia de la doctrina, y dejan perderse la gracia del Espíritu, porque la sabiduría no puede entrar en un alma malévola. Sab 1,4. Veda. Así los sacramentos de los nuevos misterios no deben administrarse a un alma no renovada, sino que persevera en su antigua malicia. Los que quieren mezclar los preceptos de la ley, como los gálatas, meten el vino nuevo en odres viejos. Sigue. Y ninguno que bebe de lo añejo quiere luego lo nuevo, porque dice: el viejo es mejor. En efecto, los judíos, prendados del sabor de la vida antigua, despreciaban los preceptos de la nueva gracia, manchados con las tradiciones de sus mayores, no podían gustar la dulzura de las palabras espirituales.